Ok, empecemos. Bueno, les había hablado de Peter Senk. ¿Alguien me puede decir si está viendo la pantalla? Sí, se ve. Ok. Sí se ve. Ok, Peter Senk en su libro La Quinta Disciplina describe justamente 5 disciplinas que son fundamentales para configurar cualquier tipo de organización empresarial. Pero no necesariamente tenemos que limitarnos a una organización empresarial. La idea es que se pueda trabajar en cualquier tipo de sistema. Es el detalle. ¿Está bien? Ok, vamos a iniciar con algo interesante que destaca en su obra. Kaufman, justamente es el autor de este texto, destaca en su obra el hecho del aprendizaje. Y dice que aprender es incorporar habilidades que posibiliten lograr objetivos que hasta el momento se hallaban fuera del alcance. No se limita a dar una definición de lo que es aprendizaje, sino que habla de algo que le llama rueda del aprendizaje. Y es donde vamos a concentrarnos un poco. Entonces, Kaufman en su libro habla sobre esta rueda del aprendizaje que debería estar girando todo el tiempo en nuestra vida. Vamos a hacer primero una analogía. Un médico que estudia en la universidad sale médico general. Y un médico general sabe un poco de todo, pero no sabe algo, no tiene una especialidad, no tiene algo concreto, no tiene un conocimiento especializado sobre un área. Y casi siempre las especialidades de los médicos los conducen a que van a dominar su área, van a ser grandes eruditos experimentados médicos en un área disciplinar, una especialidad. Sin embargo, van a descuidar las otras, o no las conocen o ya no necesitan hacerlo. Se va a quedar atrás el hecho de que sabían de todo un poco. Algo parecido ocurre en las carreras, tanto informática como sistemas. La universidad los forma de forma genérica. Saben un poco de todo. Se lleva inteligencia artificial, sistemas expertos, redes, comunicaciones, programación, un montón de aspectos como un fundamento científico genérico. Sin embargo, cuando uno ya empieza a trabajar, por necesidad del trabajo se tiene que ir especializando en una determinada área. Alguien se va a dedicar a hacer desarrollo de software y va a dedicarse al desarrollo de software. Tal vez dentro del desarrollo de software se dedique a hacer, por ejemplo, web, o solo haga móvil, o haga full stack. O sea, depende de lo que vaya a necesitar en el trabajo, en esa necesidad. A veces la necesidad no surge del trabajo, sino la orientación, perdón, no surge de la necesidad del trabajo, sino un poco más de lo que a uno le gusta. Entonces uno puede intentar hacer una maestría para especializarse en algo específico o un doctorado. Entonces va buscando especialidades. La idea es que se está especializando tanto que va descuidando otras áreas, que puede que en su momento no las necesite. Entonces esta rueda trata de eso. En los cuadrantes, por ejemplo, tenemos el primer cuadrante donde se ve que es uno ciego. Este es el peor de los cuadrantes porque implica que estamos suponiendo que no existe nada más de lo que sabemos. Solo existe eso, entonces no vamos a conocer otra cosa vamos a ignorar, no, perdón, no vamos a suponer que no existe nada más. Vamos a suponer que no existe nada más y que solamente el conocimiento que tenemos es el que domina todo. Entonces, el ser ciegos es no ver más allá de nuestras narices. Les había anticipado de que inicialmente nosotros cuando nos formamos nos enseñan de todo un poco. Entonces, ser ciego es decir, yo sé desarrollo y no sé que exista nada más y no me interesa. Estamos un poco entre la inconsciencia y la incompetencia. Esos dos elementos que van a generar que uno sea ciego frente a otras áreas. Pasamos al cuadrante 2 y es la ignorancia. No en el sentido despectivo, sino el ignorar otros elementos. Una cosa es ser ciego, taparse los ojos ante la realidad, y otra cosa es ignorarla. Sabemos que existe, pero no la necesitamos. Yo me especializo en algo y otras áreas como la inteligencia artificial, la lógica difusa, los multiagentes, por ejemplo, no me interesan de momento, no tengo la necesidad. Así que ignoro ese conocimiento. Y esa ignorancia
está entre la incompetencia y la conciencia. Si bien no soy competente en esta área, pero tengo conciencia de que existe. Luego aparece el tercer cuadrante que tiene que ver con el ser principiante. Ahora sí tengo la necesidad, ha surgido la necesidad por trabajo o por gusto, de manejar un área que no conocía antes. Y esto está entre la conciencia y la competencia. Entonces voy adiestrándome, conociendo más sobre esta área y empiezo a ser un principiante. Todos empiezan ahí. Hay un término que no me gusta usar, pero normalmente las empresas les dicen como ingeniero junior, por ejemplo, alguien que recién está entrando, no tiene la experiencia de vida y va a ir generando algún tipo de experiencia y conocimiento a lo largo de su carrera profesional y luego va a ser un ingeniero senior, ¿no? Es una forma de mostrar que se ha ido adquiriendo habilidades, competencias y experiencias. Lo último de los cuadrantes es el ser experto. Cuando uno empieza a conocer algo al ser principiante y a manejarlo de una manera adecuada y a ganar conocimiento, habilidad y experiencia, se convierte en experto. Experto en un área, no es un experto en todas las áreas. Y esto está entre la competencia y la inconsciencia, es decir, de forma natural y sin pensar, desarrollamos ciertas capacidades y habilidades que se tornan de alguna manera como parte de nosotros. Ya no necesitamos forzarlas, no necesitamos recordar cómo se hacía algo, lo hacemos. Y eso es ser expertos. Pero fíjense que esta rueda tiene que seguir girando. Vamos a seguir pasando la etapa de ciegos, ignorantes, principiantes, expertos, y vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, la idea de Freddy Kaufman es que justamente se analice el hecho de que esta rueda tiene que seguir girando todo el tiempo. Esto es tener metas. Si yo les pregunto cuál es la meta que tienen, tal vez la mayoría de ustedes me diga egresar, titularse. Algunos me digan trabajar, algunos me digan especializarse. No vamos a hacer la encuesta ahora. Pero la idea es que si tienen una meta, están haciendo que esta rueda gire. Pero cuando uno se titula, se profesionaliza, ¿será que ya tiene que colgar los libros? ¿No tiene que leer más? Estamos en una área tecnológica y la tecnología cambia día a día. Así que han escogido un área donde jamás van a dejar de leer y aprender. Si lo hacen, lamentablemente van a quedarse en la mediocridad, más o menos entre estos dos cuadrantes. La idea es casi siempre estar entre estos dos cuadrantes. Ok, o hacer girar esta rueda. Desconozco cosas, no me interesan ahora, las conozco, las quiero conocer, aprendo de ellas, soy experto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta rueda tiene que girar y girar y girar. Esa es la idea. ¿Está bien? Ok. Cuando hablamos de esta rueda de aprendizaje, les había dicho que siempre va a empezar con un estado estacionario. Si no tenemos metas, está fija, no está girando la rueda, no sirve. Aquí explica un poco más eso. El autor nos dice, quiero ser un ignorante si la ignorancia permite dar un paso hacia el conocimiento. Ya les había dicho, la ignorancia no tiene que ver con el lado despectivo. El término en español se torna como un tanto despectivo, pero la ignorancia significa desconocer cosas. Entonces, de ignorante a principiante es otro paso que se da cuando se quiere adquirir algo de competencia, aunque todavía no estamos conscientes de lo que hacemos, lo que les había dicho. Y cuando uno se convierte en experto, significa que sin tener que estar conscientes del conocimiento, podemos realizar cosas. La rueda tiene que girar y girar y girar, y a esto se llama maestría. ¿Está bien? Aunque aquí el autor maneja una metodología y le llama con un nombre específico, no vamos a mencionar esto, no nos interesa esta parte, pero vamos a hablar de las 5 disciplinas. ¿Está bien? Vamos a hablar de las 5 disciplinas, donde la quinta, la más importante para el autor, se llama pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico va a darnos un marco conceptual, de alguna manera, para entender las cosas en su totalidad. Entonces, cuando hablamos de enfoque sistémico, decimos que es una metodología que ve el todo. ¿Qué es el todo? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir qué es el todo? Nada.
Nada. Ok. Vamos a ver, por ejemplo, algo que se llama punto de apalancamiento. ¿Está bien? ¿Alguien me puede decir qué es una palanca? Esto no tiene que ser unidireccional. La idea es que podamos generar conocimiento conversando. ¿Alguien me puede decir qué es una palanca? Ingeniero, ¿podría ser un punto con el que levantamos algo o un punto en el que posamos algo para efectuar alguna acción? Ya, estás hablando de apalancamiento. A ver, si han llevado sistemas operativos conmigo, bueno, no sé, pero hemos hablado de algo que se llama Bootstrap. Un sistema operativo para arrancar genera un proceso llamado Bootstrap. ¿Alguien me puede decir qué es Bootstrap? Bootstrap en el sistema operativo tiene que ver con una leyenda europea, donde presumen que alguien podía sacarse de un pozo jalándose de los cabellos o jalándose de los cordones de su bota. ¿Qué implica eso? Con poco esfuerzo generamos una gran tarea. Eso es palanca. Poco esfuerzo para generar una gran tarea, poco esfuerzo para generar una gran fuerza, si quiere. El punto de apalancamiento en un sistema es encontrar un elemento clave de tal forma que si afectamos al elemento clave, todo el sistema cambia. Ese es el punto de apalancamiento. Aquí tenemos una fábula que tiene que ver con Bóreas y el Sol, con el viento y el sol si quieren, y tiene que ver con que ambos querían despojar a un viajero de su capa. Entonces, lo que hace el viento es soplar y soplar y soplar, y lo que hace el viajero es sostenerse mucho más y más y más su capa, pesarse su capa. El sol empieza a generar un poco más de calor y calor y calor, de manera no directa, muy suave, si quieren, incrementalmente, de tal forma que esa persona que estaba aferrándose a su capa, a poco de andar, por sí misma se quita el abrigo. Entonces, se ha afectado un punto de apalancamiento, o sea, se ha encontrado una variable importante y se ha encontrado ese punto de apalancamiento, de tal manera que con un esfuerzo pequeño se ha logrado una gran tarea. ¿Okay? Tenemos aquí otro elemento donde vamos a ver punto de apalancamiento o pensamiento sistémico. Aparentemente por la gráfica podemos ver que es el ejército francés, ¿no? Y que está cruzando su armamento por una quebrada y un puente colgante. El armamento lo tiene unos burritos de carga. Entonces, por la gráfica podemos dar cuenta que al principio están forzando al burrito, el burrito tiene miedo porque está mirando hacia abajo, puede caerse y no se mueve. Entonces ellos están ejecutando un gran esfuerzo para realizar su tarea. ¿Qué podríamos hacer para que los burritos puedan pasar sin mayor problema? Darle comida por el otro lado para que avance. Ya. Fíjense que aquí en la parte derecha vemos que alguien está tapándole los ojos al burrito. Una primera medida. ¿Será un punto de apalancamiento adecuado? ¿Habremos encontrado una variable adecuada? Pues sí, tal El vez no burrito quiere que ahora pasar por no miedo quiere a caer. pasar porque tiene miedo, no sabe dónde está yendo. Entonces no han conseguido el punto de apalancamiento. Y como dice su compañera, si le ofrecemos comida y distraemos la variable clave que vendrían a ser los ojos del burrito, él no le va a importar por dónde está yendo y va a poder cruzar lo que sea necesario. Punto de apalancamiento. Entonces, de todas las variables que podemos encontrar en un sistema, van a existir variables relevantes, las más importantes. Esas son las variables que si nosotros las afectamos, vamos a afectar a todo el sistema. ¿Está claro?
Ok. Otra de las 5 disciplinas, ya hemos visto la quinta, que es el pensamiento sistémico, ahora vamos a ver las otras 4, se llama maestría personal. Y esto tiene que ver con la rueda del aprendizaje. Primero dice, ¿dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y qué nos falta para ir desde donde estamos a donde queremos? Esto es algo interesante. Si ustedes han visto la película, la original de Disney, Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia está buscando un camino para salir, se encuentra con un gato, el gato Rizón, y le pregunta por dónde tiene que salir. Y el gato le dice a dónde quieres ir. Y ella le dice, no importa, la cosa es que quiero encontrar un camino. Entonces, ¿qué importa qué camino tomes si no sabes dónde quieres ir? Hay un eslogan que ha manejado Windows, no estoy seguro si es con Windows 95, con el lanzamiento de Windows 95. Ustedes saben que todo sistema operativo tiene un protector de pantalla, ¿no? Cada cierto tiempo aparece una imagen o algo por el estilo que hemos puesto. Por defecto, este Windows venía con un eslogan que Bill Gates había lanzado en esa época y decía, ¿hasta dónde quieres llegar hoy? Era bastante interesante, porque era una forma de mostrar que ellos estaban proveyendo la herramienta y las personas que usaban esa herramienta podían lograr sus metas utilizándola. Entonces, si uno no cambiaba el protector de pantalla, pasaban unos minutos y empezaba a pasar una marquesina que decía, ¿hasta dónde quieres llegar hoy? Me ha parecido muy interesante y tenía una idea muy, muy buena. La han quitado en versiones después. No he vuelto a ver esa marquesina. No sé si está por defecto ya, ni idea, o se puede todavía configurar, porque ni siquiera uno tiene que escribir, aparecía automáticamente. Entonces, vemos que hay hasta canciones sobre hacer caminos. Es el camino que vamos a recorrer para conseguir algo. El camino puede ser más largo, el camino puede ser más corto. Aquí habla de que si tiene corazón el camino. Todos los caminos son lo mismo, no llevan a ninguna parte, el camino está ahí. En realidad, el caminante es quien logra cosas, no los caminos. Entonces, estas canciones que se han compuesto al respecto, esta anécdota de Alicia en el País de las Maravillas o esta marquesina de Microsoft, nos muestra justamente esta tensión que tiene que haber entre lo que uno tiene y lo que uno quiere. La realidad actual y la visión. La realidad actual y la visión tiene que ser algo que está tensado, es algo tenso entre lo que queremos, dónde estamos y dónde queremos llegar. Tenemos que apuntarle a la luna para por lo menos llegar a las estrellas, o a las estrellas para llegar a la luna, dependiendo cuál esté más cerca o más lejos. No podemos conformarnos con apuntar algo abajo, porque vamos a conseguir mucho menos que eso. Entonces, cuando les digo qué metas tienen, ustedes tienen que pensar en algo muy grande, no importa si es a largo plazo, de tal forma que para conseguirlo van a ir tomando metas inferiores y van a ir escalando la maestría personal. ¿Ok? Este documento está publicado para que lo lean en extenso, es muy, muy interesante, es algo que nos muestra fábulas, anécdotas de leyendas antiguas y que en algún momento las hemos visto, pero no las hemos capturado en esa esencia de lo que estamos viendo como materia ahora. Tal vez hasta en kinder hemos repasado este tipo de cosas, pero no nos han marcado como debería marcar ese conocimiento que estamos queriendo adquirir. Aquí tenemos otra gráfica que muestra cómo la actitud va a cambiar de alguna manera el comportamiento de alguien. Dice, digo yo, ¿hasta cuándo voy a seguir cayendo? Está cayendo en picada. ¿Será posible que no sea capaz de decir basta y dejar de caer como una piedra? Y va cayendo y va cayendo. Y cuando seguramente está cerca del suelo, él decide ya no seguir cayendo, dice basta, y se empieza a elevar. Entonces, eso es maestría personal, tiene que ver con hasta dónde queremos llegar, dónde estamos, cómo hacemos girar esa rueda del aprendizaje, que vaya girando y girando y girando, y que permita que seamos mejores cada día, en todos los aspectos. Otra de las disciplinas que destaca Peter Senge es los modelos mentales. Yo les había dicho a ustedes que todo el tiempo estamos modelando, y les he dado un ejemplo. Y si ustedes han puesto en práctica un poco lo que les he dicho, se van a dar cuenta que sí están modelando. Basta que hayan dejado de asistir a la clase anterior, se han levantado y querían tomar un vaso de agua, o querían, no sé, ir a ducharse, o querían salir.
se van a dar cuenta que todo está en función de decisiones. Y esas decisiones las toma nuestro cerebro en función de variables que se interrelacionan, que forman un sistema, que se modelan, que simulan, y en base al resultado decimos, voy a hacer tal cosa, hasta para bajar una grada o subirla. Son modelos mentales. Un modelo mental no es otra cosa que la primera percepción que tenemos sobre algo. Esa percepción tiene que ver con la perspectiva que les había dicho en la clase anterior. Muchos elementos que hacen que nosotros seamos únicos y que nuestro pensamiento sea único. Y en esa unicidad podamos tener decisiones, a veces malas, a veces buenas. Los modelos mentales no siempre son los mejores. Vuelvo a recalcar, es la primera aproximación a algo, la primera percepción que tenemos sobre algo. Y no siempre va a ser lo mejor. Si yo, por ejemplo, les digo elecciones, ¿qué es lo primero que piensan? Esa es su percepción, ese es el modelo mental. Si yo les digo lluvia, ¿qué es lo primero que piensan? Esa es la percepción. Y si empiezan a citarme lo primero que han pensado al respecto, van a verse que son diferentes cosas. Tal vez algunas manejen el mismo elemento, pero no significa que la coincidencia ha hecho que piensen igual. Simplemente se les ha ocurrido. Aquí tenemos una pequeña fábula de Esopo, justamente, que tiene que ver con el ciervo, el manantial y el león. Un ciervo que estaba caminando por el bosque, ve un manantial y ve reflejado, al tiempo de tomar agua, ve reflejado su cuerpo y se da cuenta que tiene una cornamenta espectacular. Y dice para sí mismo que es lo mejor que tiene. Esos cuernos es lo mejor que tiene. Sin embargo, ve las patitas que tiene, que son muy delgaditas, finitas. Y dice, lo peor que tengo son mis patitas. No va con el cuerpo que tengo. Si tuviese unas patas más gruesas, más, no sé, más formidas, podría tener una estructura mayor, más bella, no sé. Entonces, la percepción que tiene el ciervo de él es que su cornamenta es lo mejor. Sin embargo, cuando un día uno de sus predadores trata de cazarlo, empieza a perseguirlo, se da cuenta que lo peor que él pensaba que tenía, que eran sus patas, le permite con esa ligereza generar velocidad y ganarle a su presa, a su predador, perdón. Sin embargo, cuando se adentra hacia el bosque, se enreda en unas ramas. ¿Y qué le enredan? Lo mejor que tenía él, según su cornamenta. Así que lo peor que pensaba que tenía le iba a salvar la vida, y lo mejor que tenía le han quitado la vida, porque se ha enredado y su predador ha podido atraparlo. Ese es el modelo mental, la percepción que tenemos sobre algo. Hay otro elemento más interesante aquí que nos muestra sobre un burrito de carga que estaba llevando sal y pasa por un río. Resulta que al pasar por el río, la carga de sal se disuelve de alguna manera y se aligera su peso. Así que, ¿cuál es el pensamiento o el modelo mental del burrito? El río es mágico. La siguiente vez que tenía que llevar una carga de esponja, espuma, y no tenía que cruzar por el río, sino ir por el borde, dice, bueno, mi carga no es pesada, pero allá está el río mágico. Seguramente si me meto al agua, mi carga va a desaparecer. Se mete al agua, la esponja absorbe el agua y el burrito se hunde. Fíjense cómo el modelo mental que uno tiene sobre algo no siempre va a ser lo correcto, pero es una primera percepción. La visión compartida es otra de las disciplinas que tiene que ver con que una visión pueda ser de todos. Si ustedes se han dado cuenta, cuando ha habido acreditación hace 6, 8 años en sistemas, donde ustedes tal vez ya no estaban todavía, pero se van a dar cuenta que todavía existen las huellas de esto. En todo lugar han empezado a colocar unos carteles que dicen misión de la carrera, visión de la carrera. ¿Alguien sabe cuál es la visión de sistemas? ¿Una idea? ¿Y saben por qué no lo saben? Valga la redundancia. Porque no es suya. Alguien o un conjunto de personas lo ha escrito, pero no lo ha hecho parte de la comunidad.
No es una visión compartida, es una visión de alguien. Dice, la carrera debería ser un referente nacional, internacional, etcétera, etcétera, en la formación de profesional. Esa es la visión, pero no es suya. Así que, por lo tanto, no la toman como suya y no la comparten. En esta parte, el autor nos muestra una fábula de Esopo que tiene que ver con el labrador y sus hijos. El papá recibe de su papá, que recibe de su papá y de su papá, etcétera, por N generaciones, unas tierras donde podían sembrar. Y de eso vivían de la tierra. Pero resulta que él tenía varios hijos que no tenían esa misma idea. Y lo primero que decían, cuando el papá muera, vamos a agarrar estas tierras, las vendemos, los repartimos y nos vamos, cada uno por su rumbo. ¿Cómo podía su papá transmitirles su visión? Lo que su papá, su abuelo, su bisabuelo, tatarabuelo habían transmitido. Que esa tierra era lo mejor para poder trabajar y vivir de ella. Entonces su papá les dice, cuando yo me muera, en las viñas yo he escondido un gran tesoro. Y lo único que tienen que hacer ustedes es buscarlo. Cuando lo encuentren, no les va a faltar nada más. Van a vivir bien de por vida. Justamente el papá muere y los hijos empiezan a escarbar por todo lado en las tierras, hasta que se dan por vencidos, se dan cuenta que su papá no les había dicho la verdad, que no han encontrado el tesoro. Pero como tanto han movido y removido la tierra, ese año su cosecha ha sido mejor de cualquier otro año, la más abundante. Y obviamente al vender esa cosecha ellos han tenido muchas ganancias. Se han dado cuenta que el tesoro que estaban buscando no estaba enterrado, sino era lo que su papá les estaba dando como herencia. Entonces, ahí estamos mostrando cómo se comparte una visión, cómo se hace propia la visión de uno. Entonces, es dificultoso. ¿Cómo podríamos hacer propia la visión de la carrera de sistemas para que todos sepan qué es su visión? Todos tendrían que participar en su elaboración, todos deberían poner un granito de arena para poder compartir la visión. ¿Está bien? Martin Luther King también muestra una visión que lamentablemente hasta la fecha no se ha dado, pero no se ha dado no por el hecho de que la sociedad haya cambiado. Él en un discurso famoso había dicho que tenía un sueño, y su sueño era que sus hijos algún día vivan en una nación en la cual no iban a ser juzgados por el color de su piel, sino por sus caracteres. El detalle está que si uno analiza por qué se matan negros en Estados Unidos o la policía es tan discriminatoria, va a ponerse a analizar y no simplemente agarrar un cartel y que diga la vida de los negros importa. No es tan simple. A esa persona que han matado, bueno, el asesinar obviamente está mal, o sea, no tiene nada que ver eso, pero esa persona que han arrestado, lo vamos a poner de esa manera, también era un delincuente, que había cometido un delito. Que la policía se exceda es una cosa, pero no creo que se exceda solo con los negros, también lo hace con los blancos. En Colombia han matado recientemente a una persona, y no era por discriminación. A veces la policía se excede en la fuerza, y eso no tiene nada que ver con la discriminación. Entonces, en Estados Unidos, si alguna vez han tenido la oportunidad de estar o van a estar, se van a dar cuenta que los negros ocupan los trabajos, bueno, allá no se les puede decir negros de entrada, se les dice morenos. Estas personas ocupan los puestos menos asequibles por los blancos. Son los choferes, son los que manejan, los que venden cosas, son los indigentes, la mayoría de los casos, son gente que no quiere trabajar, están ocupando siempre puestos inferiores. Pero el detalle está en que si uno pregunta algo en la calle a alguien, la persona blanca le va a responder, la persona negra le va a gritar. Entonces, tal parece que el elemento discriminatorio lo tienen en sus raíces. No ocurre lo mismo en Brasil, si uno tiene la oportunidad de estar. Cuando alguien le pregunta algo a un negro, vamos a ponerlo de esa forma, me ha ocurrido 2 o 3 veces estando allá, esa persona le da todo la atención y esfuerzo para poder cubrir su requerimiento. Cuando yo le había preguntado a alguien dónde tenía que quedarme en un bus que estaba viajando para llegar a la terminal, no recuerdo algo por estilo,
Esa persona se ha bajado conmigo en la parada, no era su parada, me ha llevado hasta el lugar, esto es, me ha dicho, y ha vuelto para tomar otro bus, el siguiente bus, para continuar su viaje. Entonces, no es la única vez que me ha ocurrido, pero hay una gran diferencia entre estas personas en Brasil y las mismas personas en Estados Unidos. Mucha diferencia. Entonces, no es que el sueño de Martin Luther King no se haya cumplido. El detalle es que esto está arraigado, pero no en las personas que son el común, sino en ciertas personas que tienen complejos. Entonces, esto de discriminación a veces se maneja muy ligeramente. No es una visión que se comparta adecuadamente, es una visión que se está compartiendo mal. Y a veces se van a dar cuenta que en muchas cosas que ocurren o han ocurrido en nuestro país, se habla de discriminación. Sin embargo, no es eso. Se está manejando de forma política. ¿Está bien? Entonces, es una visión mal compartida. Otro de los elementos de las disciplinas se llama aprendizaje en equipo. Les había dicho a ustedes que una de las características o competencias del ingeniero de sistemas tiene que ser un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario, o lo que quiera. Trabajar en equipo, de manera simple. Yo tengo muchas anécdotas profesionales de trabajo en equipo y cómo me he caracterizado en ese sentido. No quiero mostrar eso. ¿Cómo podemos generar una capacidad, competencia de trabajo en equipo? Yo en muchas de mis materias les doy un trabajo grupal, le llamo así. Pero ¿qué hacen ustedes? Se dividen el trabajo y cada uno hace su parte. ¿Eso es trabajar en equipo? No, negativo. En esta materia yo les voy a dar tareas para trabajar en grupo. Ustedes van a desarrollar su trabajo. Pero para asegurarme de que he trabajado en equipo, no se han dividido, alguien va a presentar en la pantalla y yo voy a escoger una persona que pueda explicarlo. Cualquiera al azar. Entonces vamos a ver que realmente, si no han trabajado en equipo, por lo menos se han enterado de lo que el otro ha hecho. Y están o no de acuerdo, porque cada uno tiene que defender eso. Entonces, al estar o no de acuerdo, están trabajando en equipo. ¿Cómo hace un papá para poder hacer que sus hijos se unan para hacer un trabajo en equipo? Según esta fábula, los hermanos desunidos, este papá les entrega un hato, un conjunto de llamas unidas, amarradas, y les dice a cada uno de sus hijos, del menor al mayor, que lo puedan romper. Y como son un conjunto de llamas unidas, es muy difícil hacerlo. Todos fracasan. Lo que hace él es soltar las cuerdas y darles una rama a cada uno. Y ahora con facilidad ellos sí lo pueden romper. Entonces, si cada uno colabora para realizar una tarea, la tarea va a ser factible. Un aprendizaje en equipo. Si se dividen las tareas, seguramente a la suma la tarea va a ser la misma, como ustedes hacen, están acostumbrados a hacer. Pero no van a saber lo que el otro ha hecho, o cómo lo ha hecho, o qué dificultades ha tenido. Cuando se aprende en equipo y se trabaja en equipo, es muy diferente. ¿Está bien? ¿Está claro? Ok, entonces, este documento lo tienen para que puedan leerlo en extenso, si quieren ahí en el texto. Vamos a revisar ahora sobre teoría general de sistemas. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Alguna pregunta? Vale. Si no se han dormido, vamos a continuar. Este es el libro de texto oficial de la materia. Obviamente el digital que ustedes tienen es una versión anterior, una edición anterior. Este es el libro físico que aparece en la biblioteca. ¿Está bien? Lo que necesitamos revisar hoy día es adentrarnos en los sistemas y los modelos. Y vamos a empezar con algo que se llama la teoría general de sistemas. ¿Está bien? Pero vamos a hacerlo de una manera un poco más simple, no tan explícita en el sentido de la TGS, sino desde un enfoque de lo que nos interesa, el enfoque sistémico. ¿Está bien? La teoría general de sistemas se le atribuye a Ludwig von Bertalanffy, un autor que en cierto momento se ha dado cuenta de que las ciencias de la época tenían sus propias teorías. La economía, la medicina, la física, manejaban sus propias teorías sobre sus propios preceptos. Y él se da cuenta de que todas podían manejar algo regular, algo común. Todas hablaban de elementos que se interrelacionaban y formaban un todo. Lo único que ha hecho él es bautizarlo.
y llamarle a eso sistema. Y cuando hablo de teoría general de sistemas es decir que todos comparten lo mismo. En física se habla de sistemas físicos, en medicina se habla de sistemas anatómicos, fisiológicos, en el arte se va a hablar de sistemas, no sé, de ciertos géneros, si es escritura, si es poesía, si es pintura, y se van a hablar de que los elementos se conjuncionan y forman un todo. Se ha buscado regularidades. Y el libro que él lanza, llamado Teoría General de Sistemas, perdón, quería decirlo en inglés, aunque esté mal traducido porque se podría traducir como Teoría de Sistemas Generales, o sea, General Systems Theory, así se llama. Entonces se podría traducir como Teoría General de Sistemas o Teoría de Sistemas Generales. Y si se dan cuenta, en nuestro idioma implica dos cosas diferentes. Sin embargo, los investigadores o los autores de la época han coincidido en que se traduzca como Teoría General de Sistemas, TGS. Pues la teoría general de sistemas es una teoría de teoría, es una macroteoría que conlleva a todas las teorías o todas las ciencias que van a tratar de los sistemas. Y en la práctica cualquier ciencia lo hace. A partir de este punto, de estas generalidades que se han logrado, es que todas las ciencias pueden explicar sus fenómenos propios a través de algo común, un sistema. ¿Está bien? Esa es la idea de la teoría general de sistemas. Aquí explico un poco eso. Pero vamos a ir a algo que me interesa mostrar hoy día. Algo que se llama paradigma sistémico. Ahora, los sistemas nacen de Bertalanffy al finalizar los 60. O sea, es decir, se han trabajado como sistemas a partir de Bertalanffy. Esa concepción se la atribuye a Aristóteles. Aristóteles enuncia algo que para los sistémicos sería su primer paradigma y dice, el todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué implica eso? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Qué implica que el todo es más que la suma de sus partes? O mejor, denme un ejemplo. Es un principio aristotélico. El todo es más que la suma de sus partes. No sé si estoy en lo correcto, pero imagino por si el todo, un auto, digamos. Eh, un auto tiene varias partes que son, digamos, el motor, las ruedas, el encendedor, todo eso. No solamente o sea, todo el auto no solamente es este, sino también habla del funcionamiento y de la función que cumple. Me imagino que se refiere a eso. Ok, me parece bien. ¿Alguien más otro ejemplo? No se peleen, vamos, son apenas 40. En el libro Acerca del Juliano cuerpo. había un ejemplo Ok, bueno, de una casa ya. donde, o sea, los materiales de construcción por sí solos no forman nada, pero al combinarse esto sí, no sé cómo lo Un llamaba, ejemplo. Un entonces ejemplo. hacen un todo. Ok, dame un ejemplo. Está bien, esa es la definición, pero quiero un ejemplo. Eh, este es el caso de la casa o, bueno, Ok, la casa. La casa está constituida por, si quieren, materiales de construcción, ladrillos, cementos, arena, agua, pero si esos elementos se los ve de forma suelta, o sea, son elementos que pueden tener sus propias propiedades, pero que no forman nada, y que de alguna forma interrelacionarlos en algo, en un todo, sí van a formar algo que va a tener propiedades diferentes a cada uno de esos materiales. ¿Alguien más quería dar un ejemplo? Sí, acerca del cuerpo humano, acerca de los órganos, que el corazón, el cerebro y todo ello, en sí, por sí solos, no podrían sustentarse, necesitan uno del otro y uniéndose forman un cuerpo, o sea, pueden hacer funcionar el cuerpo humano. Ok, entonces vayamos, está bien, me gusta tu ejemplo, vamos a desmenuzarlo un poco. Tenemos un montón de elementos, órganos, aparatos en el cuerpo humano, que sueltos no hacen nada, un corazón no va a latir solo, ¿verdad? Entonces, el detalle está cuando están juntos
¿Cuál es la propiedad que están generando en esencia para el todo? ¿Cuál es la propiedad mayor? La El vida. orden. La vida. Exactamente, están generando vida. Interrelacionados generan vida. Ninguno de esos elementos fuera del todo tiene vida. Ninguno. Lo mismo ocurre con la casa. Todos esos materiales de construcción puestos juntos, interrelacionados, forman una casa. Todo el motor, las ruedas, la transmisión, la caja, etcétera, etcétera, puestos juntos e interrelacionados, forman un vehículo. ¿Cuál es la propiedad del vehículo? Del todo. Trasladarse, O sea, ok, trasladar, transporte. ¿Cuál es la propiedad de la casa? ¿Ser habitable? Cobijo. Ok. Podemos ponernos una calamina y protegernos de la lluvia, pero eso no es casa. La casa conlleva muchos más elementos. Entonces, la relación entre el todo y entonces, nuestra definición de sistema podría ser: sistema es un conjunto de partes interrelacionadas. El término interrelación es crítico. Y les muestro con otro ejemplo, el agua. ¿Cómo está compuesta el agua? ¿De qué está compuesta el agua? de hidrógeno Hidrógeno y y oxígeno. Ok, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Si separamos el hidrógeno del oxígeno, ¿tienen las mismas propiedades que el agua? No, No, Si los ponemos juntos, hidrógeno y oxígeno, ¿podemos hacer agua? No. no. Fíjense que si hubiésemos logrado que la suma de las partes, es decir, poner hidrógeno y oxígeno juntos, nos forme agua, no tendríamos problemas en el mundo sobre el agua. El agua es algo que interrelaciona esas 2 moléculas, pero las toma como un todo. Si las logramos separar, porque se puede separar el hidrógeno, ¿no? Es un gas frente al oxígeno, que es otro gas, y fíjense cómo se puede conformar algo líquido, es bastante interesante. Si lo logramos separar, queremos volver a unir, no hacemos agua, no fabricamos agua. Ese es un todo, es una interrelación de partes. Pues Aristóteles decía que el todo es más que la suma de sus partes. Ustedes van a tener un texto para leer para la siguiente semana, porque vamos a hablar de sistemas, pero vamos a hablar del enfoque sistémico, y tiene que ver con esta parte principalmente. Es de un autor que se llama Russelakov, es un autor de varios libros de investigación de operaciones, tal vez no lo han visto, pero yo he leído su libro de investigación de operaciones justamente de él, y él ha dado una charla en Perú hace muchos años, y tiene que ver con el enfoque sistémico en la administración, en una empresa. Y él empieza a mostrar distintos ejemplos donde explica todos estos elementos. Y él, me gusta un ejemplo, y voy a traer a relación justamente esto porque han hablado del auto, y él dice: podemos agarrar a los mecánicos, ingenieros mecánicos más prominentes en todo el mundo, y podemos agarrar lo mejor de cada uno de los autos, de sus marcas. Por ejemplo, podríamos agarrar de la marca Toyota. ¿Qué será lo mejor que tiene Toyota? ¿Alguien me puede decir? ¿Ni idea? ¿No saben de autos? No, vamos a suponer que es su transmisión. De Subaru vamos a suponer que es su caja. De Mitsubishi vamos a suponer que es el motor. De Mercedes-Benz vamos a suponer que es la carcasa, etcétera, etcétera. Vamos agarrando de distintos fabricantes lo mejor que tienen. Agarramos a ese conjunto de ingenieros, los más expertos, los mejores, los más prominentes en el mundo, y hacemos que armen el mejor auto. ¿Tendríamos el mejor auto? No creo, ya que supongo que las distintas partes han sido elaboradas precisamente para manejar con la misma marca. Ok. Esos elementos no van a poder adaptarse, no van a poder interrelacionarse. Va a ser un montón de buenas partes, pero jamás un auto. Entonces, la diferencia entre que el todo es más que la suma de sus partes, esa relación todo-partes, está en la interrelación de los elementos. ¿Está claro? Un segundo paradigma se le atribuye justamente a Bertalanffy.
con la obra, con el libro que ha escrito Teoría General de Sistemas. Y él habla de la relación entre el todo y el entorno. ¿Recuerdan? Les he hablado en la clase anterior sobre que un sistema siempre contiene sistemas menores y a su vez es parte de un sistema mayor. Y les he mostrado, bueno, les he ejemplificado con la película Hombres de Negro 1, donde al finalizar empieza un paneo de las personas, la ciudad, el país, el continente, el planeta, el sistema solar, la Vía Láctea, la galaxia, el universo. Y luego del universo, ¿qué venía? Una canica, creo. Una canija, una cachina, que alguien con 2 o 3 dedos estaba jugando y se lo pone junto con otras. No sabemos si eso es verdad o no, pero estamos hablando de que ahí nos muestra claramente un ejemplo donde un sistema forma parte de un sistema mayor. Y si vamos hacia abajo, esa persona tiene, como decía su compañera, aparatos. Los aparatos tienen órganos, células. Llegamos a los átomos, podemos dividir el átomo. ¿Y qué tenemos por debajo? Una falta de conocimiento. O sea, tenemos solamente hasta ese lugar nuestro conocimiento. Entonces, nuestro conocimiento gira en un sentido, un límite inferior y un límite superior. Pero que seguramente, como les había dicho también, en muchos años, esos límites van a ir creciendo. Vamos a conocer más. Y tal vez podamos descubrir qué viene primero, el huevo o la gallina. Cosas inexplicables como esas, que todavía no tenemos una clara explicación científica. Y que a veces tenemos que inclinarnos a la parte de fe. Entonces, si no hay algo que la ciencia explique, la fe lo va a explicar. Y en esa conjunción tenemos una serie de conocimiento mezclado, no muy bien explicado, pero bueno, conocimiento al fin. Bertalanffy introduce el elemento del entorno. ¿Se acuerdan el primer problema que les he dado de los 9 puntos y que había que resolverlos? Y que claramente hemos visto que la solución no estaba dentro de los 9 puntos, sino con el entorno. Justamente Bertalanffy formula eso, de que cualquier todo se relaciona con su medio. Vamos a ver que también esa relación se llama sistema abierto. Y cuando un todo no se relaciona con su medio, se llama sistema cerrado. Si ustedes por curiosidad buscan en Google ejemplos de sistema cerrado, se van a dar cuenta que no existen. Van a mostrar un montón de ejemplos, pero traten de entenderlos. Podemos discutir la siguiente clase en que si realmente son sistemas cerrados. Entonces, el segundo paradigma muestra eso, la relación del todo con el entorno. Entonces, ¿cómo se tendría que conformar ahora la definición de sistema? Sistema es un conjunto de partes interrelacionadas. Primer paradigma sistémico. Que se relaciona con su medio. Segundo paradigma sistémico. Pues ya hemos introducido el medio, el entorno, a nuestra definición. Tenemos un tercer paradigma. Estos autores, algunos de ellos son chilenos, en un proyecto se le atribuye a Niklas Luhmann, habla de que los sistemas son autopoiéticos, una propiedad llamada autopoiesis, donde los elementos tienen que ver con sus relaciones. ¿Se acuerdan? Les he hablado en el primer paradigma que los elementos se interrelacionan. Entonces aquí estamos hablando cómo los elementos se interrelacionan. Estamos tratando de adentrarnos un poco más. El detalle es que el tercer paradigma sistémico no es genérico, no va a todos los niveles de los sistemas. Vamos a ver que existen 10 niveles de sistemas y solo ellos llegan a 3. ¿Qué es la autopoiesis? Aquella que puede recrear su propia estructura. ¿Algún ejemplo? Nosotros somos un ejemplo de autopoiesis, porque podemos tener hijos. Otro ejemplo. ¿Quién más puede crear su propia estructura? ¿Las plantas? Las plantas. Luego, falta algo más. ¿Quién más? Los animales. Los animales. ¿Ok? Entonces tenemos los humanos, los animales y las plantas. Son 3 niveles de esa jerarquía de niveles de 10. Entonces, al no ser genérico, no puede considerarse como parte esencial de una definición de sistemas. Así que el tercer paradigma se queda suelto. Y nuestra definición de sistemas gira en torno al primer paradigma y al segundo paradigma. Ya saben de dónde sale la definición, que se ha inventado y nada más, sino que nos interesa mostrar
de dónde viene la definición y por qué razón. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces, esta es nuestra definición y sabemos de dónde sale. Y no tenemos que repetir como loros algo que alguien nos ha dicho. Sabemos de dónde viene y a qué nos referimos. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Ingeniero, me he perdido un poquito. En resumen, el concepto de sistema está basado en estos tres paradigmas. En los dos primeros, no en el tercero. El tercero no agarra todos los sistemas, solo agarra 3 de 10 niveles de jerarquía. Entonces, al no ser genérico, no podemos tomarlo en cuenta como parte del concepto. Y solamente el concepto del sistema tiene que estar en torno al primero, Aristóteles, y al segundo, Bertalanffy, nada más. ¿Está claro? ¿Alguna otra duda? Ok, pues la clase de hoy día